Gracia y paz del Señor a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Todos los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Los que nos acompañan de otras ciudades, también bienvenidos. Seguimos nuestro estudio expositivo y consecutivo de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Por eso les pido el favor que vayan a la carta a los filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. El título de nuestra enseñanza en esta mañana: brillando en un mundo oscuro. Brillando en un mundo oscuro. Hemos venido estudiando esta maravillosa carta del apóstol Pablo y hemos visto el llamamiento a vivir una vida cristiana verdadera, genuina. Y si Cristo, les viene diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, a los miembros de esta iglesia local, si Cristo les ha dado consuelo, si Cristo les ha dado amor, si Cristo les ha dado la comunión con su Santo Espíritu, si Cristo les ha dado un afecto entrañable, tengan pues unos con otros unidad, humildad y servicio generoso. Si Cristo ha hecho esta gran obra por ustedes, pruébenlo, teniendo unos por otros unidad, buscando la unidad, siendo humildes y sirviéndose generosamente los unos con los otros. Y continúa diciendo el apóstol Pablo a los filipenses: si Cristo Jesús se humilló tan profundamente, porque Dios se hizo hombre, Jesucristo es Dios hombre, y al humillarse como un hombre, y aún como hombre tomar la forma de un siervo, de un servidor, si Cristo Jesús se humilló tan profundamente, los filipenses deben humillarse también.
Los miembros de la iglesia de Cristo, sus discípulos, sus seguidores, deben humillarse también. Si Cristo Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, ellos también deben ser obedientes en todo cuanto la palabra de Dios les mande. Y si Cristo Jesús fue recompensado, ellos también lo serán. Hermanos, el apóstol Pablo le está recordando a los filipenses la obra tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el objetivo? De que ellos aprendan a vivir como es digno del evangelio. Que ellos aprendan a vivir dentro del modelo que debe ser la iglesia del Señor. ¿Cuál es ese modelo de la iglesia del Señor? Mira, una iglesia en unidad. Una iglesia con el mismo sentir que hubo en Cristo. En humildad, en obediencia, para la gloria de Dios el Padre. Este es el modelo de la iglesia de Cristo. Es en esto en que debemos trabajar, y en esto como iglesia local, en que tú y yo debemos estar enfocados. Tener ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo, ese mismo desprendimiento, esa misma consideración que Cristo tuvo por otros. Él no pensó en sí mismo. Él no se aferró egoístamente a sus privilegios, a su majestad, sino pensando y actuando por el bienestar espiritual de aquellos que su Padre le había dado. Esa es la actitud de Cristo. Y esto es lo que debe haber en la iglesia. No estar pensando egoístamente en nosotros mismos, sino más bien pensando en el bienestar espiritual de otros. Tengan esa misma disposición, le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través de este estudio, de esta carta. Tengan, hermanos, la misma disposición. Tengan, hermanos, la misma entrega que hubo en el Señor Jesucristo. Este es el llamado que tú y yo recibimos de la palabra de Dios, y al cual debemos responder. Todo esto, y lo explica majestuosamente el apóstol Pablo ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Todo esto fue lo que caracterizó a Cristo Jesús el Señor, quien fue altamente exaltado. Fue exaltado, dice la Escritura, hasta lo sumo. Y es Él quien nos imparte fortaleza desde el cielo por medio de su Espíritu Santo en nosotros, para que tú y yo seamos aquello que Él quiere que seamos, apoyándonos en Él, confiando en Él, porque de Él viene nuestra fuerza para seguir adelante y perseverar. Y mira, Jesús recibe el premio de la exaltación suprema. Cristo el Señor, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él nos muestra, el Señor, en la Escritura, hermanos, y miremoslo. Él nos muestra que hay grandes cosas para aquellos que siguen su ejemplo. Hay grandes cosas para aquellos que siguen el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo, de Jesús el Señor. Hermanos míos, Dios bendice la humildad y la obediencia. No lo olvidemos. Dios bendice la humildad y la obediencia. Él es quien exalta al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante su palabra. Esta es la verdad que nos muestra las Escrituras. Y aquí en el versículo 12, por tanto, amados míos, esta frase conectiva de lo que él viene hablando, aquí el apóstol Pablo sigue
su hilo de pensamiento y dice: así que, amados hermanos, él sigue con su hilo de pensamiento. Así que, amados míos, me quiero detener acá un momentito. Mira cuán lleno de afecto, cuán lleno de cariño y de amor fraternal por los hermanos. Así que, amados míos, él entendía muy bien, el apóstol Pablo, que si Cristo los amaba, él también debía amarlos a ellos. Y dice: amados míos, si Cristo los amó, yo también debo amarlos. Y miren el afecto, miren el cariño y el amor fraternal por los hermanos. Y es algo que no podemos perder de vista, ese afecto, esa fraternidad entre nosotros. Cuando nos hablamos los unos a los otros, a veces como que nos hablamos muy secos, muy cortantes, ¿cierto? Mira cómo él se expresa a los hermanos. Así que, amados míos, qué afecto, qué cariño. Pero a veces somos fríos en hablarnos los unos a los otros, o duros en hablarnos los unos a los otros, y eso debe cambiar en ti y en mí. Hablémonos bonito. No estoy diciendo que seamos melosos o empalagosos en el hablar, no. Pero sí hablémonos con amor, con cariño. ¿Qué hermano? ¿Qué, cómo le va? Bien, gloria a Dios. Y ya. No seamos así. No es que desde pequeñito a mí me enseñaron así, papá no era afectivo. Eso era cuando era pequeñito y no le enseñaron, ahora sí le están enseñando. Salúdese con amor fraterno, querido hermano, querida hermana. Con afecto, con amor, con cariño. No como témpanos de hielo. A veces las palabras hielan como de muerte a otros. Que Dios nos ayude. Así que, amados míos, si pueden sentir el corazón del apóstol hacia la iglesia. ¿Será que tenemos nosotros ese mismo sentir también? El cual él, inspirado por el Espíritu Santo, demuestra ese afecto y esa fraternidad hacia los hermanos. Cuando nos escribimos por el WhatsApp: hola, ¿qué hubo? ¿Qué? Sí, hágame ese favor de esto. Ah, bueno, gracias, ok, ya. No. Mira, él les está escribiendo con amor, con respeto, con afecto. Mi hermano querido, mi hermana querida. No con palabras fingidas, que nazca del corazón. Pidámoslo al Señor. Que su Espíritu nos ayude. Y él les dice a los filipenses: así que, amados míos, como siempre habéis obedecido. Él les está diciendo: fue así como Cristo Jesús actuó. Y en vista de ello, amados míos, se espera que ustedes se enfoquen en mirar a Cristo y cultivar un estilo de vida inspirado en ¿quién? Cristo, Señor. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Iglesia, mira donde debe estar puesta nuestra mirada. No en estar comparándonos con otros. No en estar mirando mal los errores de otros. Mira dónde deben estar puestos nuestros ojos como iglesia. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora versículo 3, considerad aquel. ¿A quién debemos considerar? Al Señor Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ya continúen, sigan adelante, den pasos, progresen, viendo a quién, a Jesús, considerando a quién, a Jesús, su entrega, su humildad, su obediencia. Miren a Jesús, iglesia. Ver a Jesús, ver su ejemplo, seguir sus pisadas, es fundamental y sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Saben? El problema es que no prestamos suficiente atención a esto de ver a Jesús. No le prestamos suficiente atención. Estamos viendo otras cosas, otros modelos, otros ejemplos, y no el de Cristo. Pero ¿qué enfoque les da el apóstol Pablo a los filipenses? De mirar a Jesús. Así que, hermanos, fue así, él viene diciéndole, fue así como actuó Jesucristo. Y en vista de ello, se espera que ustedes se enfoquen en mirar a Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Y podemos ver en el versículo de 12 al 13 la obediencia que evidencia la fe. La obediencia que evidencia fe. Y del 14 al 18 podemos ver la obediencia que evidencia que somos luz. La obediencia evidencia mi fe en Dios. Y es lo que él empieza a decirles a los filipenses ahí en los versículos 12 al 13. Y ya del 14 al 18 la obediencia que evidencia que soy luz. ¿Y a qué les quiere llevar el apóstol Pablo a los filipenses? Les quiere llevar a la acción. Pero a una acción fundamentada en el conocimiento de quién es Cristo. No en un simple activismo, sino en una acción, en una actividad que se fundamenta en el conocer, en el entender, en el meditar quién es Cristo y cuál ha sido su obra por nosotros. Ahí está fundamentada nuestra acción como cristianos, nuestro obrar como cristianos. Versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Mire, subrayen esa palabra, obediencia. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la obediencia es la evidencia de mi fe en Dios. La obediencia es la evidencia de mi fe en Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Obediencia es una respuesta a la iniciativa que tuvo Dios con nosotros. La obediencia es una respuesta a la iniciativa de Dios. Es una respuesta a esa iniciativa de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su obra por nosotros. La obediencia es la evidencia de mi fe en Dios. Por eso habla la Escritura de una fe viva. ¿Cómo debe ser la fe cristiana? Una fe viva. Porque la fe sin obras está como muerta. La fe sin obras está muerta. Se habla de una fe activa. Nuestra fe nos mueve a obedecer la palabra de Dios. La obediencia es la evidencia de mi fe en Cristo y en lo que he conocido de Él y del ejemplo que Él me ha dejado.
La fe sin obras está muerta. La fe, mis hermanos, la fe, iglesia, produce obediencia. La fe produce obediencia. El llamado es ser un pueblo obediente, celoso de buenas obras. Ellos, los filipenses, ellos seguían las instrucciones del apóstol Pablo. Y él les empieza a decir: cuando yo estaba presente entre ustedes, siempre estaban dispuestos ¿a qué? A ser obedientes. Cuando el apóstol Pablo estaba entre ellos, ¿cuál era su disposición? La obediencia. Creían en las demandas de Dios, en el evangelio que se les predicaba, en las doctrinas cristianas, en las que ellos como hijos de Dios debían perseverar por su gracia. Pero aquí, advertencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una tendencia peligrosa entre nosotros, no solo en los filipenses, sino también en nosotros. Y él les está advirtiendo. Dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, ¿cuál es la tendencia peligrosa que tenían ellos y aún tenemos nosotros? ¿Cuál es esa tendencia? Desobedecer cuando no está la autoridad viéndonos. Hagámonos esta pregunta: ¿qué hacemos cuando nadie nos está mirando? O sea, en presencia de otros obedecemos. Pero cuando nadie nos está viendo, ¿cuál es nuestra tendencia? Ay, hagamos pues lo que no puedo hacer cuando me están mirando. Cuando nadie está atento para supervisar tu conducta, ¿qué haces? No solo obedezcan en mi presencia, dice el apóstol Pablo. Aún más, cuando yo no esté presente, sigan siendo ¿qué? Obedientes. Porque la obediencia es la evidencia de tu fe en Dios. La fe en Dios, en su palabra, produce obediencia. Me estén viendo o no me estén viendo. Niños, jovencitos, jovencitas, ¿qué hacen ustedes cuando sus papás no les están viendo? Y entran al internet. O tu esposo cuando tu esposa no te está viendo. O tu esposa cuando tu esposo no te está viendo. Porque a veces pareciéramos que fuéramos uno, pero cuando estamos con otros, y fuéramos otros cuando estamos solos. ¿Qué hacen los hermanos, los miembros de la iglesia cuando está el pastor? O los líderes. O cuando no está el pastor ni los líderes. Es bueno que lo examinemos. Porque esta es una tendencia. Y el apóstol Pablo les está enseñando, les está advirtiendo a los filipenses: hermanos, ahora que estoy lejos, ahora que estoy ausente, deben obedecer también la palabra de Dios. Filipenses 1:27. Mira la conexión con este texto. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Compórtese. Cuiden su conducta. Vivan a la luz de la verdad de Dios. Vivan a la luz que Dios lo ve todo. Si pecamos, confesemos nuestro pecado. Si pecamos, tratemos nuestro pecado bíblicamente. Arrepentidos. Yendo a la presencia de Dios. Pidiendo su gracia, su asistencia, su apoyo. Para no pecar. Y vivir vidas que agraden al Señor. Siendo obedientes a Él.
La obediencia de los filipenses no debía ser motivada solo cuando el apóstol Pablo estuviera presente, ni durar solamente mientras él estuviera entre ellos. Por el contrario, su ausencia les debería llevar a estos hermanos a tomar la iniciativa de obedecer siempre la voluntad de ¿quién? De Dios. Siempre. Hermanos míos, la grandeza conmovedora de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor debe despertar en nosotros ese sentido profundo de nuestro deber cristiano. Por eso continúa diciendo, porque Dios, versículo 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ello, ahora Él le pide a los fieles de Filipo y a nosotros también a comportarse con un sentido, escúcheme, de respeto y de suma responsabilidad delante de Dios. Respeto y responsabilidad delante de Dios. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación. Vivan una vida delante de Dios con respeto, con devoción a Él. Dedíquese a entender día tras día lo que ha significado ser salvados por la gracia de Dios eternamente. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Comportándose con un sentido de respeto y de suma delante de Dios. Aquí, en este texto debemos entender que se refiere a la salvación. Se ocupen de su salvación como si se tratara de conseguirla a través de las obras. Pero bien entendemos aquí entre nosotros a la luz de la Escritura que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra confianza no está en las obras. Nuestra confianza está en Cristo Jesús, el Señor. Y aquí en este texto debemos entender a qué se refiere a la salvación. ¿A qué salvación? Recuerden que hay una salvación que Dios nos da. Y hermanos, en este proceso de salvación fuimos salvados de la condenación del pecado. Es la que el Señor nos ha dado. Lo que llamamos justificación. Él nos ha salvado de la condenación del pecado. Ahora estamos siendo salvados del poder del pecado. Miren este proceso de salvación. Hemos sido salvados de la condenación por nuestro pecado. Y ahora, como cristianos salvados, estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas. Ese es el proceso que llamamos de santificación personal. Es la salvación en su etapa progresiva. ¿Qué está queriendo decirles el apóstol Pablo? Ocupaos de vuestra salvación, de esa salvación progresiva. Porque es aquí donde el creyente no permanece pasivo. Es aquí donde el creyente no permanece inactivo. El creyente verdadero toma parte activa en ese proceso de santificación. Ocúpese en ella. Está diciendo, no consíganla, ocúpese en la salvación ya otorgada por la gracia de Dios. Esa salvación que ya se les ha dado, ocúpese en esa salvación. Comprendan plenamente su significado. Apliquen esa salvación a su vida día tras día. Crezcan espiritualmente, maduren. Y esto se ha reflejado en su conducta, en una conducta agradable a Dios, nuestro Señor. Ocupaos. Eso tiene que ver con un proseguir, mis hermanos.
unir en pos. Se trata de una carrera en la que estamos. Se trata de una batalla en la que estamos y en la que tenemos que participar. Por eso dice el Señor en su palabra: ocúpense. Tomen parte activa en ese proceso de santificación, donde el poder del pecado está siendo debilitado cada día en nuestras vidas. Seamos intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Seamos intencionales en nuestra madurez espiritual. Lo hablamos con los hermanos en la escuela dominical. Muchos piensan que es normal quedarse en bebés espiritual toda la vida y no crecen y están en el mismo punto. Pero es una carrera, es una batalla en la que tenemos que participar. Ocupaos. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 6:12. Mira lo que se nos manda a los cristianos. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. ¿A qué se nos manda, cristianos? A pelear. No con el prójimo, no con la esposa, con el esposo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Tenemos que pelear en 3 direcciones: contra la influencia de este mundo, contra la influencia de nuestra naturaleza aún pecaminosa, con ese remanente pecaminoso que aún está en nosotros. Debemos pelear contra Satanás y sus demonios que vienen a tentarnos, a seducirnos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira, este es un esfuerzo constante y sostenido, una batalla, como les dije, contra la influencia del mundo, una guerra constante contra la carne y el diablo. Ocuparnos en nuestra salvación está enfocado en la forma práctica de vivir, mis hermanos. Ocupaos. Se refiere a nuestra forma práctica de vivir, de aplicar el evangelio a nuestra vida diaria. Mira, y aquí no se trata de tener una arrogante confianza en nosotros mismos o en nuestras capacidades, sino una reverente humildad, reconociendo que es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer. Él está allí, ayudándonos. La humildad es necesaria. Porque, hermanos, no somos nosotros los que hacemos la obra. No está en nosotros el cambiarnos a nosotros mismos, pero sí está en nosotros el participar de esa santificación que el Señor está obrando en nosotros, y tenemos gran responsabilidad. Se requiere humildad, porque no somos nosotros los que hacemos la obra. Es Dios obrando a través de nosotros para lograr sus propósitos. Versículo 13, más adelante: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Mira, esto nos llena de mucha esperanza, porque no estamos solos en este ocuparnos, en este crecer espiritualmente. La gracia y la salvación y la santificación son objeto del deleite de Dios. Dice que para su beneplácito, su deleite, Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para su beneplácito. Hermanos, todo lo que tiene que ver con la gracia, con la transformación del pecador, es la buena voluntad de Dios, es el buen beneplácito de Dios. Es algo en lo que Dios deleita. El pecado lo desagrada, pero Él se deleita en salvar al pecador y en transformar al pecador.
En eso se deleita el Señor. Es Dios trabajando en ustedes. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Hermanos, ¿saben quién está trabajando hoy en nuestras vidas como creyentes? Dios. Él está trabajando. Él está trabajando en ustedes. Y es Dios quien les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Me gusta mucho lo que dicen los cánones de Dort en el capítulo 3 y el capítulo 4. Dice así: Él infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva. Dios. Él hace que esa voluntad que era mala se empiece a hacer buena. Él hace que esa voluntad que no quería ahora quiera realmente. Él hace que esa voluntad que era rebelde ahora se haga obediente. Es Dios, mis hermanos. Es Dios, es su Espíritu en nosotros, el que mueve y fortalece nuestra voluntad para que podamos, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, nuestra voluntad es movida y conducida por Dios. Y en consecuencia de esta poderosa influencia, empezamos a actuar y a conducirnos de manera piadosa. Es por la gracia de Dios. Dios está operando, trabajando en el corazón de sus hijos. Es Dios, mis hermanos, el que está capacitándonos, tanto para el querer como para el hacer. Dios el Señor es la fuente de nuestra energía espiritual. Dios es el Señor, es la fuente de nuestra energía moral. Es Dios, gloria a su nombre. Es Dios quien les motiva a hacer el bien. Es Dios quien les ayuda a practicarlo. Y lo hace así, de esa manera, porque Él lo quiere. Y Él se deleita en ello. Dios es soberano y el hombre es responsable en todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es el iniciador y el hombre participa en ese progreso espiritual, en ese crecimiento y en esa madurez espiritual. Él espera que participemos, de que no seamos una iglesia inactiva, sino que sea una iglesia que trabaje en pos de crecer en la santidad, en pos de crecer en la unidad doctrinal, espiritual, que crezcamos en el amor, que crezcamos en la humildad y que crezcamos en el servicio generoso. Pero debemos hacerlo, debemos trabajar en ello, debemos poner nuestra esperanza en Cristo que nos fortalece y hacerlo todo para la gloria del Señor. Y ocuparnos con temor y temblor. Es eso, es participar de nuestro progreso espiritual, reconociendo siempre que el poder de Dios actúa en nosotros. Es Dios obrando en nosotros y transformándonos por la acción de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. ¿Qué ha hecho el apóstol Pablo? Trabajar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Trabajar. Queremos ver una iglesia fortalecida en el Señor, próspera en el Señor. Debemos ¿qué? Trabajar como iglesia. Mira lo que continúa diciendo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Él lo reconocía. O sea, no es por mí, no es porque nace de mí,
sino la gracia de Dios conmigo. Así que no se trata de confiar en nuestras obras, no se trata de confiar en nuestra conducta, porque mientras más confiemos en nuestra conducta, menos dependencia tendremos de Dios y del poder de Dios. Escúcheme, muchos confían en su conducta, en sus deseos, y eso hace que cada vez menos dependencia de Dios haya en ti. Por eso es que muchos se vuelven legalistas y juzgan. Nuestra confianza no está en las obras ni en nuestra conducta, sino en el poder de Dios. Hermanos, Dios no solo nos alcanzó para salvación, sino que su presencia viva por el Espíritu Santo en nosotros trabaja poderosamente para transformarnos. Eso es lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Lo veas o no lo veas, eso dice la Escritura y nosotros creemos lo que dice la Escritura. Solamente podemos ocuparnos efectivamente en nuestra salvación si permanecemos en un vivo contacto con el Señor día tras día. La evidencia de tu salvación es tu santificación. Y esto tiene que ver con la obediencia a Dios y a su palabra. Termina diciendo el apóstol Pablo, el capítulo 2, 14 al 18. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Agárrense o asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, libación es una ofrenda líquida derramada sobre el sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí vemos que la obediencia es la evidencia de que soy luz, aún en medio de las tinieblas. La obediencia evidencia mi fe en Dios. La obediencia evidencia que soy luz en medio de las tinieblas. Haciendo así, y Él da la instrucción, haciendo esto, ustedes serán como luces brillantes. Luces brillantes. Y aquí el apóstol Pablo en estos versículos está hablando de la necesidad de la obediencia en el pueblo del Señor. Hermanos, necesitamos ser más obedientes a la palabra de Dios. Menos bla 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 y más obediencia a la palabra de Dios. Así es, ese es el llamado. Porque haciendo así seremos ¿qué? Luces brillantes. Y estos versículos presentan el contraste entre la luz y las tinieblas. Los hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios lavados por la sangre del Cordero de Cristo. Los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo. Serán obedientes a Dios, serán obedientes a su palabra y vendrán a ser luces brillantes, luminares en el mundo. En un mundo que se describe como una generación ¿qué? Torcida y perversa. Como dice en el Evangelio según San Mateo, una generación mala y adúltera. Y el que les dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hermanos y hermanas que se están quejando, hagan las cosas sin quejarse. Tu queja es pecaminosa, arrepiéntete de tanta queja. Arrepiéntete de que todo es una discusión. Todo es una discusión. Que si se hace, discutes. Si no se hace, discutes. Discutes por todo. Discutes en casa, discutes en medio de la iglesia y discutes por todo. No, cámbialo. Cámbielo, hermana. Cámbielo, hermano. Cámbielo. Hagan todo sin murmurar. Si van a hacer un favor, háganlo sin murmurar. Si van a ser hospedadores, hospeden sin murmurar. Ay, pero es que mire, y es que esto, es que lo otro. No, no lo hagan. Están pecando contra Dios. La Biblia es clara, hagan todo sin quejarse.
Hagan todo sin discutir, para que nadie les critique, para que nadie les juzgue por ello. Lleven una vida limpia, lleven una vida íntegra, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Saben cómo está este mundo? Lleno de gente perversa y corrupta. Y el Señor le pide a su iglesia que hagan lo que Él les manda hacer, para que haya una diferencia entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, en los que han recibido el Evangelio de Cristo y lo han creído, y en aquellos que lo han rechazado, el Evangelio de Cristo. Pero hoy muchos dicen que son cristianos y no se diferencian nada de los del mundo. Hablan igual, se visten igual, cantan las mismas canciones, no se parecen nada. Y el Señor les está diciendo: no, brillen ustedes. Entre más oscura sea la noche, más deben brillar las estrellas en el firmamento. Así es, ese es el desafío que tú y yo tenemos. No estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando a ser una iglesia. Esto lo hemos tomado con total responsabilidad y temor y temblor delante de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es la evidencia de que soy luz en medio de las tinieblas. Y esta figura de ser luz describe una comunidad de verdaderos creyentes. Creyentes que se caracterizan porque viven en armonía. Vivan en armonía, no murmure más, hermana. No murmure más, hermano, no murmure más. La iglesia del Señor debe estar en armonía. Al murmurador llamémosle la atención y pongámoslo en evidencia para que no murmure más. Para que tú antes de murmurar lo pienses 2 veces y digas: la palabra de Dios no me aprueba eso, y voy a ser llamado al orden. ¿Sí me entendieron, hermanas, lo que quiere comunicar la palabra de Dios? Hermanos, ¿me entendieron, hermanos? A veces las palabras del predicador son como espinas clavadas. Los verdaderos creyentes se caracterizan porque viven en armonía. ¿Qué debemos buscar entre nosotros? La armonía. ¿Qué conducta debemos tener? Conducta piadosa que agrada al Señor. La vida de la iglesia debe ser en armonía, sin murmuración ni discusiones que no llevan a nada. No se quejen, no discutan. No vuelvan cualquier asunto motivo de discusión y de pleito. Dejen de discutir por todo. Dejen su descontento por todo. Déjenlo. Obedece los preceptos del Señor de buena gana. No hagas las cosas a regañadientes. Hazlo todo para la gloria del Señor. Y el apóstol le dice a los filipenses que la iglesia de Cristo debe resplandecer por su obediencia a la palabra de Dios. Y les dice: aférrense en la palabra de vida, versículo 16. Retengan la palabra de vida. Sostengan en alto la palabra de vida, la palabra del Señor. Que en tu vida como creyente se vea que vives la palabra de Dios. Que tienes la intención y el deseo de serle agradable al Señor y obedecerle fielmente. Mira cómo la luz y la vida siempre van juntas en el Evangelio. Esto que estamos predicando es el Evangelio. Mira, la luz y la vida van juntas. Siempre van juntas. Y se trata del Evangelio predicado, pero también del Evangelio vivido. La luz y la vida van juntas. El Evangelio predicado, pero también el Evangelio vivido. La Biblia dice: en Él, en quien, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y la vida van juntas. Jesús es la vida y la luz, y tu salvación es Jesús. Ese debe ser el atractivo de la iglesia. De la iglesia del Señor. Su unidad, su humildad, su sencillez, su pureza, su obediencia, que evidencia fe
en la palabra y que evidencia que soy luz en medio de las tinieblas y que soy un fuerte contraste con la corriente de este mundo. Soy un fuerte contraste con el pensamiento, filosofía de este mundo. Ese es el atractivo de la iglesia. Y el apóstol Pablo se gloría en aquel día que llegaría, en el día de Cristo, porque él dirige su mirada siempre, siempre escatológicamente hacia el día de Cristo Jesús. Él se gloría en ello. Aquel día en que el Señor completará su obra para siempre en cada uno de nosotros. ¿Y saben algo? Y él se gozaba en que aún haya invertido su vida en la causa del Señor y con todo y sus prisiones y su dolor y su ausencia de la iglesia, aún con todo él sabía que nada de lo que había hecho para el Señor sería en vano, porque llegaría el día en que Cristo recompensaría su obra. Ningún servicio, mis hermanos, escúchenme, servidores, ningún servicio tuyo, ningún trabajo en el Señor será vacío, será en vano. Siempre habrá fruto para la gloria del Señor. Ese testimonio y servicio cristiano de los filipenses era como una ofrenda derramada aún sobre un sacrificio. Pablo sabía que iba a derramar su sangre por la obra de Cristo, pero ese testimonio y ese servicio cristiano de los filipenses, aún en medio de ese sacrificio, esa libación, iba a ser motivo de gozo para la iglesia del Señor. Era Pablo apóstol. Con esto concluyo. Pero yo sé que tú no tienes afán. Con esto concluyo. Quería saber en qué sintonía estaban. Contemplar a Cristo, el Dios hombre, imitar a Cristo, su humildad, su obediencia, hermanos, es participar de esta alegría que tenía el apóstol Pablo al ver cómo la misión prosperaba y avanzaba en la iglesia de los filipenses. Es motivo de alegría ver una iglesia crecer y madurar. Y gocémonos en ello, hermanos. Es un motivo de gozo vernos crecer y madurar en Cristo. Aún en medio del sufrimiento, en medio de nuestros problemas, de nuestras luchas, en medio de la oposición y de la adversidad. Es motivo de gozo ver cómo en medio de la tribulación crecemos y nos fortalecemos en el Señor. Y ver cómo nos regocijamos en un servicio humilde y obediente, todo para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo Jesús es nuestra vida. Cristo Jesús es nuestra fortaleza. En Él confiar. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? ¿Cómo debe vivir la iglesia en este mundo? Obedeciendo su palabra. Nuestra evidencia de fe y de ser luz en el Señor. Y como escribió Josías Conder, y dice así: no fue porque yo te elegí a ti, pues Señor, esto posible no sería. Si no me hubieses escogido, mi corazón aún te rechazaría. Eternidad por ti soy ordenado. Me libras y me quitas la escoria. Mis cadenas rompes y me limpias del pecado, para que al vivir viva yo para gloria. Oremos. Padre, te damos la gloria y la honra en esta hora. Te pedimos, Señor, tu gracia para obedecer tu palabra.
Y esto sea evidencia de nuestra fe en Cristo y en el Evangelio, y sea la evidencia de ser luz, ser hijos tuyos, que se comportan como Cristo se comportó, que piensan como Cristo pensó, no en Él, sino en el bienestar de otros, siendo humilde y obediente. Que esta sea nuestra actitud como iglesia, como hijos tuyos. Te lo pedimos, Señor. Tú has hablado hoy por medio de tu palabra. Perdona cuando nos hemos quejado, cuando hemos murmurado. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho las cosas de mala gana, cuando hemos puesto problema por cualquier cosa. Perdónanos, Señor. Perdón. Te pido perdón. A nivel personal y como iglesia, Señor. Perdónanos por discutir por todo, por ser impacientes por todo, por el descontento, por todo, por hacer cosas de mala gana. Perdónanos. Por hacer las cosas a regañadientes. Perdónanos. Danos un corazón manso y humilde. Y en verdad podamos ver a Cristo entre nosotros. Te lo pedimos, Padre. Que en verdad podamos ver a Cristo obrando en nosotros y en nosotros, Señor. Que eso sea una realidad. Que nos tratemos, que nos hablemos bien, con amor fraterno, con cariño, con respeto. Y todo, Señor, con la reverencia, con el cuidado que debemos tener delante de ti siempre, con temor y temblor. Que sea tu poder en nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén.